Como en nuestra página enseñamos judaísmo, recibimos obviamente muchos mensajes de personas que literalmente nos odian. Recibimos mensajes de antisemitismo, de que ustedes los judíos, yo no sé qué cosas. Y muchas veces yo leo estos mensajes y yo entiendo que las personas tienen una idea errónea sobre los judíos. Nunca han conocido a un judío, nunca han interactuado, visto un judío, ni siquiera saben lo que dice el judaísmo, pero tienen ideas muy erróneas sobre nosotros y por eso nos odian. Yo en verdad, en un principio, yo muchos años no entendí por qué siempre existió este antisemitismo por parte del cristianismo contra los judíos, pero a medida de que conozco un poco más sobre interacciones con personas que están en el cristianismo, entiendo un poco más sobre de dónde viene el odio de las personas en el cristianismo contra el judaísmo. No voy a generalizar, yo sé que no son todos, hay muchas personas que en verdad quieren a los judíos, lo digo que a nivel teológico la influencia judeofóbica que tiene esta religión es muy amplia. Y les quiero ahora mostrar un video que quiero analizar con ustedes sobre nada más y nada menos que el arzobispo del Perú. El arzobispo, eso es un cargo de la jerarquía católica muy alto y es un discurso que hizo hace un par de semanas y las cosas que él dice contra el judaísmo, contra los judíos, ideas totalmente erróneas. Yo no entiendo cómo es posible que que me digan que un ignorante, pero un arzobispo diciendo cosas totalmente y que no tienen nada que ver con el judaísmo, se ve que no conoce las fuentes, que no sabe de lo que habla. Les quiero mostrar un video de este discurso que hizo el arzobispo del Perú, que es el arzobispo de Lima y primado del Perú, así es como el título, que hubo un evento del aniversario de la fundación de Lima. Entonces, saludos y felicitaciones a todas las personas que son acá del Perú, les enviamos saludos desde Israel, pero lo que ocurrió es que en ese evento se reunieron la presidenta del Perú, ¿sí? Se reunieron el presidente del Congreso, el alcalde de Lima, alcaldes de otros lugares, ministros, y se reunieron y el que dio el discurso fue el arzobispo de Lima. ¿Qué dijo en el discurso? Pues no les voy a mostrar todos los detalles, pero decía partes que yo no entiendo cómo puede decir cosas sin siquiera totalmente erróneas. Por ejemplo, dijo que la palabra Melquisedec, ¿sí? El rey de Shalem, sabemos, está en el Tanaj en Génesis. Dijo que la palabra Melk es rey y Tzedek es sacerdote. ¿Qué? Un personaje llamado Melquisedec. Melk significa rey, Sedec significa sacerdote. Por favor, busque en Google Traductor. La palabra sacerdote en hebreo no se dice Tzedek. Tzedek es justicia y Melk no es nada. Melech, quizás, Melech es rey. Y así comienza el discurso así, diciendo un dato erróneo en hebreo. ¿Ok? Entonces, yo no entiendo cómo una autoridad que se supone que maneja la Biblia no sabe hebreo que está... o sea, imagínense ser alguien que ha dedicado su vida a enseñar la Biblia y no saber el idioma de la Biblia y decir mal. Y este no es el detalle, ¿sí? Esto solo es para mostrar el trasfondo de falta de, digamos, conocimientos sobre temas bíblicos. Otro error, citar mal la Biblia. Un cierto momento dice, sí, como la promesa que le fue hecha a Abraham. Unas palabras que Dios mismo le había dicho a Abraham. Bendeciré a quien te bendiga y en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Los pueblos de la tierra, y no dice los pueblos de la tierra. Mishpejot Adama son las familias de la tierra. Imagínense estar citando mal la Biblia. O sea, hacer un discurso frente a la presidenta de su país citando mal. Y no me vengan con el cuento de que es la traducción. Busquen las traducciones de Génesis 12:3, cuál dice, en todas dice familias de la tierra. Yo no entiendo de dónde sacó... Okay, ya entenderán la indignación para un judío ortodoxo que sabe el hebreo, sabe el Tanaj, y escuchar a una persona que tiene un cargo eclesiástico así, citar mal el Tanaj, no decía en hebreo, pero aquí yo, en verdad, en este momento yo no estaba furioso, yo estaba como diciendo, bueno, pobrecito, el arzobispo no sabe hebreo, está bien, no lo juzgo, ¿sí? A pesar de que se supone que han estudiado en seminarios, etc., no sabe hebreo, está bien, y tiene una mala traducción de la Biblia y se está inventando un versículo que no existe, está bien, pero a continuación, y esto quiero que así lo veamos juntos, un
una parte del video, del discurso, transmitido por televisión nacional frente a la presidenta y frente a todo el país. Y miren las cosas que se pone a decir el arzobispo del Perú. Y voy a empezar desde la mitad. Ya hasta el momento ha dicho muchas cosas erróneas y acá es donde empieza a literal demonizar a los judíos. En efecto, la ley en el mundo religioso hebreo era prohibitiva en muchas cosas que eran necesidades verdaderamente humanas. Especialmente en los días festivos, era muy dura. El día sábado no se podía salir de casa porque era día de Dios. Señores, el día sábado no se podía salir de casa porque era día de Dios. ¿Cómo hicieron los judíos durante estos milenios que han transcurrido, sí, más de 3 milenios, sin salir de sus casas una vez a la semana, encerrados todo el día? ¿Cómo? ¿Les parece que tiene sentido esa afirmación? Es más, ¿cómo iban los judíos a la sinagoga? ¿Cómo vamos y cómo iban a la sinagoga o digamos al templo el sábado, en Shabbat, si estaban encerrados en sus casas? Es más, a Jesús, de acuerdo a los evangelios, lo ven profanando Shabbat, recogiendo espigas, etc. Y en los campos, ¿sí? En los campos, no en la ciudad, en los campos, y vienen los sabios y le reclaman. Le dicen, oye, ¿por qué estás profanando en Shabbat? La Torah dice que no profanes. Y empieza a dar un discurso, pero ¿cómo se dieron cuenta que él estaba profanando Shabbat? ¿Estaban encerrados en sus casas y con un telescopio vieron a los campos? ¿O porque estaban afuera de su casa? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, acá está haciendo una afirmación que al parecer él no conecta los cables con su propia Biblia, los contextos. Yo creo que acá el arzobispo debió primero preguntarle a un rabino, oye, ¿los judíos pueden salir de sus casas en Shabbat, en los sábados? Y al parecer, si hubiera la respuesta que le hubieran dado, él no hubiera dicho severa afirmación al frente de todo el gobierno de su país. Pero así estamos. El día sábado, si había en la puerta de mi casa una persona muriéndose, no debería auxiliarla porque sería cosa de Dios que se muriera ese día. ¿De qué está hablando? O sea, según el arzobispo, todos estamos encerrados en la casa y si hay alguien que se empieza a morir, no, quedémonos de brazos cruzados mientras la persona vaya agonizando. ¿Les parece que es así? O sea, en que somos demonios, somos malvados. Nos abstenemos porque la persona se tiene que morir. Porque no tiene sentido. Acá simplemente está demonizando a los judíos y les voy a mostrar que no tiene ningún sentido por medio de fuentes judías. Acá tengo el Talmud que recopila la ley judía, también la ley judía particularmente del periodo histórico en el que el arzobispo desconoce. Y les voy a contar primero una historia que me pasó cuando yo era niño. Una vez yo era niño, un chiquito, y estábamos en la sinagoga, y era Shabbat, el sábado. Y una persona mayor se enfermó. Yo, la verdad, hasta hoy no entendí bien qué pasó, pero estaba mal, se enfermó, algo pasó, y todos estaban preocupados en caos, y llegó el rabino, rápido, el rabino de la sinagoga, y bajó. Él tenía su auto estacionado porque él vivía cerca de la sinagoga. Él tomó al enfermo en su auto, lo metió en el auto. Paréntesis, está prohibido manejar auto en Shabbat. Por la combustión, no se puede hacer fuego, etc. Metió al enfermo en el auto y fue al hospital. Y llevó al enfermo al hospital para salvarle la vida. El rabino de la comunidad profanó Shabbat para salvar una vida. Entonces, ¿será que esto es una prohibición? Esto me dio una lección muy grande. Y ya les voy a decir cómo concluye esa historia, pero quiero primero hablarles un poco de las fuentes. No sé, entonces los judíos dejaban agonizando a alguien ahí porque era Shabbat. ¿Será que el arzobispo tiene razón? Leamos qué dice la ley judía en verdad. Dice así, Rabbi Elazar Amar, dijo Rabbi Elazar, ¿sí? Dijo así, Uma milah sheyechad mi 248 איברים שבאדם דוחה את השבת, קל וחומר לכל גופו שדוחה את השבת. Dice que si se permite en Shabbat, se permite profanar Shabbat para curar un órgano, para salvar incluso un órgano, con mayor razón para salvar todos los órganos. Es decir, lo que está diciendo acá Rabbi Elazar es que se permite en Shabbat salvar la vida. Dice, Doje Shabbat, se
profana, como que se pospone el Shabbat para salvar la vida. Entonces tenemos una cita explícita que nos dice, no, se salva la vida. Otro dato interesante, les voy a leer varias citas bien interesantes. Quisiera mostrarles primero en Éxodo, ¿sí? Esto está en Éxodo, sí. Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 14. Sí, Éxodo 31, 14. Dice, Ushmartem et Shabbat ki kodesh ilachem. Así empieza el versículo. Y dice, cuidarán el Shabbat, cuidarán el sábado, porque este es santo para ustedes. Entonces, ¿cómo así? Este es santo para ustedes, que Shabbat es santo, ¿cómo así? Lo que es para nosotros, ¿qué es? ¿Lo santo o el Shabbat? Entonces, y acá dice hi, entonces es en femenino, es decir, el Shabbat es para nosotros. ¿Qué significa? Entonces, acá el Talmud explica, acá dice lo siguiente, Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Ki kodesh ilachem, y mesorah biyadchem, velo atem mesurim biyadea. Dice que, como así que Shabbat es santo para ustedes, que el que es para ustedes es Shabbat, es decir, Shabbat se nos dio a nosotros y no nosotros para que nos demos a Shabbat hasta para morir. Es la cita que dice ahí, es decir, que no debemos dar nuestra vida por el Shabbat, no se debe uno morirse en Shabbat, no se debe. Y lo dice acá una cita del Talmud. A propósito, este mismo sabio que dijo esta frase, Rabbi Yonatan ben Yosef, él vivió a principios del siglo, en la primera mitad del siglo II. Es decir, es el mismo contexto histórico que estamos hablando acá, que el arzobispo evidentemente desconoce. Y les quiero mostrar otra cita. Ok, esta otra cita está en el Talmud también, en el Tratado de Yomá, y dice así, dice, Hanami pshita lo tzricha. En resumidas cuentas, lo que acá dice es que si una persona está muriendo en Shabbat, y se debe ayudarle a salvar la vida, incluso si tenemos la certeza de que va a morir. Incluso si le queda 1 hora de vida, debemos tratar de salvar la vida y extenderle esa hora de vida que le queda. El Talmud nos está diciendo que sí, una persona que está a punto de morir, vamos a salvarle la vida incluso cuando tenemos la certeza de que va a fallecer, debemos esforzarnos por salvar la vida en Shabbat. El arzobispo no conoce las fuentes. Otra cita. Esta otra cita está en el Tratado de Shabbat, en el Talmud de Shabbat, y dice lo siguiente, que dice que un bebé que tiene 1 día de vida, si está en peligro de muerte, hay que profanar Shabbat para salvarlo. 1 día de vida, es decir, no se menosprecia, incluso si no ha hecho nada en su vida, incluso por el hecho de que sea un bebé de 1 día de vida, si es Shabbat y el bebé está en peligro, se profana Shabbat para salvarlo. ¿Por qué? Les voy a decir una cita donde explica por qué. Todo esto tiene una lógica. A propósito, esa última cita que les dije, la dijo Rabban Shimon ben Gamliel, que él era un tataranieto de Rabban Gamliel que se cita en el Nuevo Testamento, a propósito. ¿Saben? Gamaliel, como lo llaman en español. Estamos hablando del mismo periodo histórico. Les quiero mostrar otra cita. Esto está en Levítico, capítulo 18, versículo 5, que dice así. Dice, y cuidarán mis leyes y mis juicios, y el hombre que los haga va a vivir en ellas. Yo soy Dios, yo soy Hashem. Entonces, acá en el Talmud, esto lo trae Rabbi Shimon ben Menasía, que él también es de este mismo periodo histórico, siglo II, y él dice, ¿cómo así? Que dice, el que cumpla mis leyes, Vajai baem velo yamut baem. O sea, dice que viva en ellos y no que se muera por ellos. Es decir, que así se entiende el judaísmo, que nosotros cumplimos las leyes para vivir por ellos, no para matarnos por ellos. Es decir, de acá también se aprende el concepto de que en Shabbat, y este es en el mismo diálogo del Talmud sobre el Shabbat a propósito, ¿sí? No es otro contexto, es el mismo contexto sobre el tema de si se profana Shabbat por cuidar la vida o no. Y esta es otra de las tantas fuentes que nosotros tenemos en el judaísmo, que las leyes son para que nosotros vivamos, no para que nos Shabbat, entonces bueno, matémonos. Eso no existe. El arzobispo simplemente no conoce las fuentes, no las conoce, en verdad. Él debió haber hecho una mínima investigación antes de ponerse a demonizarnos, a decir que los judíos son unos despiadados porque la ley yo no sé qué cosas. No es así.
No es así. Primero se buscan las fuentes y luego si se pone a dar un discurso al frente de los ministros, del presidente del país, del presidente del Senado, de los alcaldes, de todos sus alumnos, de todo el país en televisión, para no decir mentiras y no decir datos erróneos como literalmente lo hizo. ¿Ok? Entonces les voy a contar cómo termina la historia del rabino que fue y cuando yo era pequeño tomó al enfermo en el auto y lo llevó al hospital. Evidentemente, pues cuando vimos al rabino, él explicó, miren, la Torá enseña que la vida es más importante y no solo eso. La ley judía enseña que si hay un caso así, en que hay una persona que está en una situación de que puede morir, el que le debe salvar la vida es justamente el más sabio presente, el rabino, si hay. ¿Por qué? Exactamente por eso, porque ese es el mensaje que debe dar. Porque imagínense, si lo salva, si el rabino le dice a otra persona, oye, ve tú y sálvalo, ve y sálvalo porque como es Shabbat, tú puedes profanar Shabbat, sálvalo. No, el más sabio, la autoridad rabínica del lugar debe ser él quien le salve la vida, para mostrarnos a todos que es una mitzvah, un precepto, salvar la vida incluso si es en Shabbat. Entonces nos quedó claro, entendimos que todo lo que dijo el arzobispo en esa frase simplemente no es verdad. Y piensen que este es un chip que le meten a las personas allá, no sé si solo en Perú, supongo que habrán otros lugares, otros rincones del mundo en donde simplemente hay clérigos diciendo cosas erróneas sobre los judíos. Estoy seguro, porque les dije, yo recibo mensajes de odio con ideas tan erróneas sobre nosotros. Literalmente tengo un amigo que le preguntaron si él tenía cuernos y cola. ¿Saben en qué año estamos? Y todavía creen cosas así. No tiene sentido. Pero sigamos viendo con qué otras sorpresas nos sale el arzobispo. Y no tenía que salir yo a auxiliarla. El día de sábado no se podía ir al baño. Había que esperar hasta el siguiente día. No. No. ¿Cómo que no había que no se puede ir al baño, sí? Entonces, en la cabeza del arzobispo, así era Shabbat. Todos estamos encerrados en las casas y todos aguantando. O sea, una implosión, imagínense, los bebés, todos explotados y no se puede ir al baño. Ese es el raciocinio. O sea, y saben, en esa época no habían baños, a propósito. No habían baños, literal habían como letrinas o habían como espacios públicos con agujeros, no era como hoy que uno va y hay un acueducto que uno puede. Imagínense pensar que Shabbat es un día de 25 horas dura Shabbat. Imagínense que uno empezó Shabbat y a uno le dio ganas de ir al baño, en la hora número 1. 25 horas se tuvo que aguantar porque el arzobispo cree que es así. ¿Les parece que tiene sentido? Fisiológicamente. Por favor, ¿sí? No les tengo... Hay fuentes que explican sobre las leyes de ir al baño en Shabbat, etc. No me voy a poner a citarlas porque es que no creo que sea... O sea, a nivel racional, ¿sí? Es que ni siquiera necesito mostrar las fuentes, empezar a explicarles por qué sí se puede ir al baño en Shabbat. Es de ese nivel, ¿entienden? El arzobispo del Perú. En fin, veamos con qué otras sorpresas nos sale. Por eso, el sábado se convirtió en una especie de idolatría que Jesús ni Dios mandarían, ni el Dios del Antiguo Testamento mandó. O sea, para él está Jesús y Dios, y ahí está el Dios del Antiguo Testamento. Son dos dioses distintos, ¿sí? Marción, básicamente, marcionismo. Fueron cosas construidas como leyes por quienes estaban dedicados a eso, y en este caso, debemos decirlo con tristeza, eran los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Arzobispo del Perú, antes de hacer una afirmación así, yo hubiera ido donde una historia. Yo hubiera abierto un libro de historia primero. Y si no lo tengo, porque al parecer tampoco tienen ni traducciones del Génesis, ir donde un historiador y preguntarle si esa afirmación es verdad. Que los que hacían las leyes eran los sacerdotes. Señores, un poco de historia, ya saliendo un poco de las fuentes talmúdicas. Historia. Flavio Josefo Basics, ¿sí? Habían grupos sociales grandes. Uno de ellos eran los saduceos. Otro eran los fariseos. Los que por excelencia hablaban de la ley, que de hecho ellos eran con los que más debatían con Jesús, etcétera, ¿sí? En su propia Biblia.
los que hablaban del tema de las leyes, etcétera, y la tradición oral, etcétera, eran los fariseos. Los saduceos no, los saduceos ni siquiera creían en la ley oral. Los saduceos era tanto el nivel que en las labores del templo, ellos no sabían cómo hacer el servicio del templo, porque no tenían esta tradición. Ellos iban donde los fariseos a preguntarles: señor fariseos, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cómo se ponen las manos? Etcétera. Entonces, decir que los saduceos eran quienes se inventaban las leyes, yo no sé en qué planeta o cómo se puede llegar a ser arzobispo, ¿sí? Un arzobispo, y decir que los sacerdotes se inventaban las leyes. Si me hubiera dicho los fariseos se inventaban las leyes, yo le digo, ok, no es tan 100%, pero ok, pero los saduceos, o sea, los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los saduceos. Quienes construyeron esas leyes, pero simultáneamente no tuvieron en cuenta la persona humana. Y la pregunta de Jesús entonces se vuelve decisiva. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? O sea, es como, no, los judíos son tan malos que están haciendo todo un sistema para que la gente se muera literalmente ahí en la calle, y viene una persona y dice, no, señores, replanteémonos todo. Señores, no es así. Ustedes saben todos estos diálogos con qué fin son, justamente eso, para que el mundo sea mejor, etcétera. Pero como han demonizado tanto al judío, y esta es una muestra, entonces por eso es una concepción tan errónea. Porque aquí la decisión es o Jesús o los judíos, ¿sí? Como la Torá. O sea, es como la Torá es mala, los judíos somos malos, la ley, el Dios del Antiguo Testamento, y no el otro Dios. O sea, señores, si entienden el revoltijo. ¿Salvarle la vida a este hombre o dejarlo morir? Traduciendo, ¿qué permiten las llamadas leyes divinas? ¿La muerte o la vida de las personas? Deberían permitir la vida, ¿verdad? Pero los que escuchan, en este caso, que están en la sinagoga, callan. ¿Y por qué callan? Porque seguramente hay algún modo de establecer las leyes que le dan conveniencia y no quieren mostrarlo. Al contrario, las disfrazan de divinas con la intención de sacar propia ventaja y lavarse las manos si sucede cualquier cosa seria. Ok, eso por favor, no hacen en sentido lógico. Lo que él dice es lo siguiente, lo que acá el arzobispo nos dice es lo siguiente. Los sacerdotes hicieron leyes para sacar ventaja de ellas. Entre esas leyes es: aguantémonos de no ir al baño todo el Shabbat, y si se está muriendo alguien, encerrémonos todos en la casa, ¿sí? Coronavirus, y si alguien se está muriendo, dejemos que se muera. ¿Por qué? Porque nos conviene. Explíquenme cómo le conviene eso a los saduceos, que la gente no vaya al baño. ¿Cómo les conviene? Es más, en sentido retroactivo, si un saduceo, digamos, que hizo esa ley, está caminando y se empieza a morir en la calle, le da un infarto, yo no sé, nadie lo puede ayudar. ¿Cómo eso le conviene? ¿Cómo le conviene hacer algo que si cuando le pase a él nadie lo va a ayudar? ¿Entienden? Es que no hay lógica. No existe la lógica acá. Yo creo que voy a terminar acá el video, que a propósito se dijo una contradicción, que dijo que viene Jesús decisivo y todos en la sinagoga. Pero un segundo, ¿cómo sí que todos están en la sinagoga? Él mismo lo dijo. ¿No que todos están encerrados en las casas aguantándose de no ir al baño? ¿No que todos están ahí? Entonces, ¿cómo es que están hablando en la sinagoga ahora? No tiene sentido, ¿sí me entienden? Se contradice solo en menos de 2 minutos, se contradijo. Pero esto es lo que es la doctrina de esta religión judiofóbica. En serio, es una fobia contra el judío. Y esto sí es un adoctrinamiento, perdón, señores. Ya para ir cerrando el video, miren, hablando ya tema serio, si ustedes están en Perú, y es más, si usted es un católico en Perú, usted debería estar indignado que este sea el material que le enseñan a usted. Solo piénsenlo. El líder religioso de su país les está dando datos que no son verdad. Les están diciendo cosas que simplemente no son las fuentes ni históricas ni bíblicas, citas erradas,
Lingüísticamente vimos traducciones malas, afirmaciones erróneas, a nivel histórico, a nivel de la ley judía, a nivel humano, a nivel racional, o sea, en todas las dimensiones, las cosas que dijo simplemente no tienen sentido. Y lo que les mostré es como 2 minutos de video. Imagínense, todo el video es así. Me voy a detener acá porque ya vamos un buen tiempo escuchando sobre cosas que no tienen sentido, pero imagínense el resto del video. Es que imagínense los otros discursos. Y es que esto, digamos, yo entiendo que lo haga una persona en una iglesia de garaje que no, en verdad nunca ha leído y se invente cosas porque ha escuchado. El arzobispo, si usted es católico, yo creo que usted debería estar indignado. Ustedes deberían ir a quejarse y enviar una carta, pedir que se retracte. Es más, este tema yo se lo pregunté a uno de los mayores expertos de judeofobia a nivel mundial en Israel. Y lo que él me dijo es que lo más sensato es que le manden una carta al Vaticano, al Papa, para pedir que esta persona se retracte por lo que dijo como mínimo, públicamente. No tiene sentido que el Vaticano, ¿sí?, que el Papa es latinoamericano, entonces él entiende de idioma natal la cantidad de cosas que dijo el arzobispo en Perú sobre los judíos, sobre el judaísmo a nivel histórico. El mismo Papa debería encargarse de este asunto, porque esto no es algo menor. Televisión nacional, todo el gobierno, las cabezas del país. Y estas son las cosas que dicen sobre el judaísmo y sobre los judíos. Entonces, si ustedes, en verdad, y le digo acá a los católicos, y les voy a decir, de hecho, hace un par de días, ustedes quizás vieron que tuve un debate con alguien católico, y hay un marco de respeto, ¿sí? Desde el Concilio Vaticano II, sí, las relaciones entre judíos y católicos, aún hay tensiones, etcétera, pero hubo un cambio, ya no es la misma Inquisición. Pero esto, señores, estos son los mismos libelos de sangre de la antigüedad. Eso de que decían que los judíos comemos pan ácimo con sangre y que hacemos rituales con niños y todas estas cosas. Esto es la misma cosa en nuestra época. Es lo mismo. Es una demonización en nuestra época. Y por eso es que la consecuencia de esto es que yo, en una página en donde le trato de explicar a las personas cómo ser mejores, cómo ayudar al mundo, ser buenas personas en la familia, etc., recibo mensajes de odio, exactamente por esto. Entonces, les pido, si este video debe llegar por lo menos a la presidenta del Perú, por lo menos a los que asistieron en esto, porque el Perú tiene que saber lo que está ocurriendo. Y no solo el Perú, esto es a nivel de la institución, la iglesia. ¿Cómo pueden permitir que en un nivel así se hable de los judíos? O sea, del judaísmo en sí, de una forma que es totalmente errónea. Y hay cosas que nos pueden criticar, hay muchas cosas criticables, 100%. Pero así de infundamentadas, así de ilógicas, no tiene sentido. Compartan este video porque las personas tienen que saber la verdad. Nosotros vivimos en una generación en la que las personas ya no pueden comer cuento. Hoy en día las personas tienen información. Antes yo entiendo que adoctrinaban a las personas y les mandaban un montón de mentiras sobre los judíos, sobre todo el mundo. Hoy en día ya se acabó, señores. Hoy en día estamos nosotros, ustedes, los que nos acompañan en esta página, difundir la verdad. Entonces compartan, comenten qué opinan de esto. ¿Es justificado? ¿Fue un error? ¿Cómo es posible que llegue así? Coméntenos y les enviamos un saludo desde Israel y ayúdenos a difundir la verdad.